Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque me da esta inmerecida oportunidad de abrir la Escritura y escuchar su voz directa al corazón. La palabra del Señor tiene el poder de penetrar hasta el corazón, de cambiar la voluntad y sobre todo, de mostrarnos el camino correcto. Quiero llevar su atención a la carta que Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 18. Pablo escribió una preciosa carta cuando estaba por retirarse de su ministerio. Alguien diría cuando estaban por retirarlo del ministerio, pero en realidad era un retiro programado de Dios. Dios sabía el dónde, el cómo y el cuándo de Pablo. Y por eso Pablo se dio el tiempo para escribir una carta de despedida a los Efesios. Y eso es esta carta. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo leo nuevamente para que resuene en la mente y resuene en el corazón. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta, hermanos, es una oración espiritual. Y no es que haya una oración carnal. En realidad solo existe un tipo de oración, y es la oración espiritual. Algunos podemos o hemos creado nuestros propios estilos de oración, pero esta tarde vamos a reflexionar sobre la dimensión espiritual de la oración. En otras palabras, cómo Pablo pide a la iglesia de Éfeso que se ore, y Pablo está hablando directamente de lo que el Espíritu le está enseñando. Pablo está recibiendo del Espíritu este mensaje y al recibirlo lo entrega a Éfeso. Y Éfeso con mucha atención lee esta carta y Pablo va a comentarles la oración espiritual, la dimensión bíblica, en otras palabras. ¿Cuál es el contexto en el que se inscribe esta carta? El contexto es: la oración espiritual no es un hábito. Muchos creemos que es un hábito la oración espiritual, o no creemos, actuamos con la oración como un hábito. La oración no es un hábito, la oración es una experiencia nutritiva de potencia espiritual. La oración alimenta el cerebro, el corazón y el espíritu. La oración no es un hábito, no puede ser un hábito, porque los hábitos apagan el cerebro, y Dios no quiere personas con el cerebro apagado. Los hábitos se hacen de forma tan autómata que yo olvido lo que estoy haciendo, que yo me desconecto de lo que estoy haciendo y me puedo dormir en la oración o puedo olvidar en lo que estaba pensando. La oración no es un hábito, la oración es una experiencia nutritiva de potencia espiritual que une lo natural, que une mi carne, que une mi ser humano con Dios. Lo natural con lo sobrenatural, y activa la intensidad de la relación entre Dios y su Hijo, entre su Hijo y Dios. Activa la intensidad, esa intensidad que normalmente no se activa. Es decir, todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no todos somos controlados por el Espíritu Santo. Y Pablo lo que está diciendo lo que va a decir es que la oración no es un hábito, sino que la oración es una experiencia nutritiva. Es decir, es una experiencia que va llenando el tanque espiritual, lo va alimentando, lo va nutriendo, lo va fortaleciendo, lo va guiando. Es una experiencia, es una vivencia, no es un repetir, es un sentir, es un vivir. Eso es lo que está diciendo, lo que nos va a decir Pablo. Es una experiencia nutritiva. El contexto del pasaje que acabamos de leer, como lo pueden leer ahí, el contexto del pasaje es una despedida de un guerrero de Dios. Pablo había literalmente peleado por el Evangelio.
Pablo era prisionero del Evangelio. Pablo estaba siendo condenado y encarcelado por ser ministro de Cristo. Y antes de morir, Pablo, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Entonces el contexto es una despedida de un guerrero de Dios que ha sido comisionado, que ha sido embestido con las facultades que solo el Espíritu da, la claridad, el poder, la pasión, el arrojo, la valentía que Pablo mostraba no eran de Pablo, eran del Espíritu Santo. Y esta carta muestra la mente de Dios en una vida como la de Pablo. Entonces esos mensajes útiles, poderosos sobre todo, después de hablar de la armadura, Pablo habla de la armadura de Dios, que nos pongamos la armadura. Y Pablo termina diciendo en ese bloque de pensamiento que no solo nos debemos de poner la armadura, sino que el espíritu de esa armadura es la oración. Lo que le da cuerpo interno a esa armadura es la oración. Esa armadura de la que habla Pablo en el versículo 10 hasta el versículo 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos con toda armadura. Pablo termina diciendo en el versículo 18 que para darle espíritu a la armadura debemos de orar. Ese es el contexto. Ahora hay que darle vida a la armadura con la oración. En otras palabras, ahora hay que conectarse con el general de todos los ejércitos, porque es una pelea. Pablo estaba encadenado día y noche a un soldado. La única figura visible que él tenía para escribir era un soldado que estaba frente a él con grillos. Y él tenía a un hombre armado con armadura y miraba esa armadura y escribía. Pero lo más importante es que Pablo va a darle la arma que le da vida a todas estas armas. La armadura de Dios es nutrida y es guiada por la oración. Entonces Pablo empieza un recorrido precioso por el texto. Orando en todo tiempo, es el pasaje que hemos leído. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el texto que hemos leído y es el texto base. Lo primero que Pablo explora, la primera dimensión que Pablo nos da, lo primero que Pablo resalta es lo que hago. Es lo que hago, dice, orando en todo tiempo. Pablo habla de una oración vital. La palabra vital es vida, es vida. Cuando Pablo dice orando en todo tiempo, el tiempo es vida. Yo vivo en el tiempo me marca mi vida. Yo viviré tanto tiempo, es mi vida. Pablo está diciendo en su vida, en lo vital, oren. La palabra vital ahí es la palabra tiempo que estoy usando. La oración vital es compartiendo con Dios. Dios ya ha compartido conmigo la salvación. Dios ya ha compartido conmigo el Espíritu Santo. Dios ya ha compartido conmigo la palabra santa y perfecta, inmarcesible, inerrante, invariable. Dios ya la ha compartido conmigo. Ahora Pablo dice, ahora ustedes compartan su vida diariamente. Ese caminar diario, orando en todo tiempo. Al caminar Dios ya les compartió en la cruz salvación, perdón, amor, redención, morada en el cielo, poder, la presencia infinita del Espíritu Santo. Ahora ustedes compartan su día a día con Dios. Ahora la oración se convierte en algo vital. Pablo dice, Dios les ha dado todo. Ustedes tienen que compartir su vida con Él. En el versículo 18 dice, orando con todo tiempo. ¿Y qué significa orando en todo tiempo? O todo el tiempo. Que debemos de entender por orando en todo tiempo. En primer lugar, significa una entrega continua. Una entrega continua o una continua entrega. Es más que constancia. Es más que perseverancia. En realidad a lo que se refiere es por qué hago lo que hago. Como la Biblia dice en Hebreos, así como Moisés se mantuvo viendo al invisible. Cuando Moisés salió de Egipto no miraba la tierra prometida, en realidad miraba el invisible, la voz de Dios, el camino de Dios.
Orando en todo tiempo significa una entrega continua viendo al invisible, viendo a Dios. Es más que una constancia, es tener el propósito claro. Hermano, y el propósito para usted ya existe. Dios ya lo escribió. Nadie aquí puede decir que no tiene propósito. Puede decir que no lo ha retomado. Puede decir que no se ha apropiado de él. Pero nadie puede decir que no lo tiene. Entonces, ¿qué significa la oración vital? Significa que Dios ha compartido todo conmigo. Ahora Pablo dice, orando en todo tiempo. Comparta su día a día con Dios. Pablo está hablando de por qué hago lo que hago. Es más que constancia. Es tener un propósito claro. En segundo lugar, eso es lo que significa una continua entrega de mi día a día, de mi vida, de mi rutina. ¿Y qué implica? Implica comprometer mi voluntad. Eso implica. Significa una entrega continua de todos los días, pero implica someter mi voluntad, las pequeñas decisiones y las grandes decisiones. No significa que voy a depender, que le voy a decir a Dios, toma las decisiones por mí, porque Dios no me hizo inútil. Significa que yo voy a ir al consejo de Dios y voy a nutrir mis decisiones con el consejo de Dios y entonces tomaré la mejor decisión. Eso significa comprometer mi voluntad cada día, orando en todo tiempo. ¿En qué tiempo, Señor? A la hora del almuerzo, en todo tiempo. En la cena, Señor, en todo tiempo. En el deporte, en todo tiempo. En el noviazgo, en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo al decir en todo tiempo, comprometiendo mi voluntad en las pequeñas decisiones y en las grandes decisiones. Comprometiendo mi voluntad cuando voy a saludar al vecino que no es de mi agrado o cuando voy a cambiar de casa. Comprometiendo mi voluntad cuando voy a reaccionar ante una ofensa o cuando voy a perdonar una herida, una ofensa. Pero ¿qué genera? ¿Qué significa? Es una continua entrega. ¿Qué implica comprometer mi voluntad? Pequeñas y grandes decisiones. ¿Qué genera? Cuando yo tengo una entrega continua, cuando yo someto mi voluntad, yo entro en conexión con Dios. Yo me conecto con Dios. No es un hábito, tal como lo dice Proverbios, es una convivencia. Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él los enderezará. Reconócelo en todo. Es sencillamente caminar con Dios, conexión con Dios, consciente, no es un hábito. Como dije al principio, los hábitos apagan el cerebro, porque uno los hace automáticamente. La oración no puede ser un hábito. La oración es una experiencia consciente. Yo sé que estoy hablando con Dios y estoy sintiendo lo que estoy diciendo y estoy entendiendo por qué lo estoy pidiendo. Dios siempre en mi camino, Dios siempre en mi camino. Hay una frase maravillosa en la vida de José que impresiona a cualquier cristiano. Y esa frase es, y Dios estaba con José. Eso implica orando en todo tiempo. Siempre estaba Dios con José. Por lo tanto, siempre José estaba con Dios. Siempre Dios lo acompañó en la cárcel. José estuvo preso, pero Dios estuvo preso con él. Maravillosa prisión si Dios está presente. Maravillosa escasez si Dios está presente. Maravillosa enfermedad si Dios está ahí. Porque todo lo malo que nos ocurre cuando Dios está ahí, hay un propósito. Maravillosa cárcel de Pablo, porque Dios estaba ahí. Por eso él decía, orando en todo tiempo. Entonces el principio aquí es, tengo la increíble oportunidad de compartir mi vida diaria con Dios. Hermanos, la pregunta que yo me debo de hacer o que yo me hice al preparar este sencillo estudio es, ¿cómo sería mi vida si yo sometiera totalmente mi ego a Dios? Si todo el día caminara con Dios, si los tramos que a veces los camino sin Él, los caminara con Dios, si sometiera mi ego, ¿cómo sería si yo restringiera mi pecado?
o mis intenciones de pecar, o mi conducta pecaminosa, ¿cómo sería restringir el pecado? ¿Cómo sería su vida y cómo sería mi vida? Sería una experiencia maravillosa. Sería honrar a Dios todo el tiempo. Elías era un hombre que honraba a Dios en todo el tiempo y no vio muerte. Y no es que Dios lo premió al no ver muerte, es que el corazón de Dios estaba contento con Elías. José honró a Dios todo el tiempo. Orar todo el tiempo es conectarse con Dios, es estar con Dios todo el día. La oración vital no es una oración, es parte de la oración espiritual. Pero Pablo no solo habla de la oración vital, habla de la oración transformacional. El segundo aspecto que Pablo toca en el versículo es la oración transformacional. Y esta no es otra oración, es la misma oración. La oración primero comienza con el día a día, orando en todo tiempo. Pero no solo dice orando en todo tiempo. Si usted lee conmigo en el 18 va a ver que dice orando todo tiempo, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Ese gerundio ahí es orando del modo que el Espíritu dice que se haga. Está puesto de tal manera que es al estilo del Espíritu. La forma gramatical expresa que es como el Espíritu lo indica. La oración transformacional significa que yo cambio mi perspectiva, porque ahora veo las cosas como las ve Dios. Ahora a las personas con una conducta errada ya no las veo, ya no las repelo, ahora las veo con amor. Las veo como las ve Dios. Ahora a mi enemigo ya no lo veo como lo veo yo, lo veo como lo ve Dios. A las personas que me hacen daño ya no las veo como las veo yo, las veo como las ve Dios. A las personas que me irritan ya no las veo como las veo yo, las veo como las ve Dios. Esa es la perspectiva orando en el Espíritu. Él me está transformando y me está diciendo, esta es la forma de ver la vida, así se ve la vida. La oración transformacional es cuando yo oro en el Espíritu. Ver las cosas como las ve Dios. Comprobando cuál es su voluntad, agradable y perfecta. Siempre tenemos expectativas o tenemos visión, pero la mejor visión o la mejor perspectiva es la de Dios. Es la de Dios, hermanos. Cuando usted logra ver las cosas como las ve Dios, usted ve el camino perfecto de su vida, lo ve con claridad y apresúrese a tomar ese camino porque está viéndolo en el Espíritu. Lo segundo, esto es lo que significa, lo que implica es abandonar y recibir. Cuando yo tomo la perspectiva de Dios porque lo hago en el Espíritu, yo tengo que abandonar mi ego y tengo que tomar la perspectiva de Dios. Jesucristo dijo en su llamamiento, el llamamiento más poderoso de Jesús era sígueme. Pero en una parte de la Biblia él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere darse a mí, deje su ego, dice, niéguese no al cine, no a placeres, aunque eso hay que negarse, pero lo que pide primero que nos neguemos es a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, implica abandonar mi perspectiva. Es que yo así veo las cosas, hermano. Es que yo así pienso. Es que yo así creo. Es que yo así soy. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? En la oración yo debo de tener la perspectiva, la visión, el ángulo de vista de Dios. Ese es el ángulo perfecto. Siempre he dicho que cuando yo digo voy a hacer un plan para mi vida, Dios seguramente se ríe. Porque dice, va a ser tu plan para tu vida. Y Dios va a decir, si yo tengo tu plan hecho, ve las cosas como yo las veo. Él ve el final. Él ve el camino claro que yo no puedo ver. Ese es ver las cosas con la perspectiva de Dios. Y para eso hay que abandonar y hay que recibir. Hay que abandonar mi perspectiva. Y hay que recibir la perspectiva de Él. Y no quiere decir que Él me anula. Quiere decir que Él me da la perspectiva que siempre debí tener. Desde el principio de mi vida, como padre, como hijo, como esposa, Él me hace ver lo que debo ser o lo que debí ser. Hijo, así debiste ser, así debes ser, así te debes de ver. Esa es la perspectiva correcta.
¿Y qué genera? ¿Qué genera la oración transformacional? Impulsa mis cambios, mejora mi vida. Cada día no venzo el pecado, sino que transformo mi vida a una vida mejor. Ya el pecado empieza a ser algo que no me daña. Empiezo a ver el pecado como un enemigo, no como un amigo dentro de mí. Empiezo a ver el pecado como algo que está afuera, no como algo que me acompaña. Implica que empiezo a ver mis cambios constantemente. ¿Cuál es el principio? Cuando yo me incorporo a la oración transformacional, yo adquiero la visión de Dios. Los cambios en mi vida no solo son posibles. Mi carácter no solo es posible cambiarlo, el cambio es permanente. Y mi vida es una bendición para mí y para los demás. Pablo dice, orando en el Espíritu. Es la forma perfecta de orar. No orando en tu mente y con tus metas y con tus sentimientos. Orando en el Espíritu. Es la oración transformacional. Es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando adquiero esa visión de Dios, los cambios son posibles, pero más que posibles, son permanentes. Y mi vida es una bendición, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Porque mi perspectiva no es vuestra perspectiva. Y como no es la misma, debemos de orar en el Espíritu. En el Espíritu. Todos los que oramos o oran en el Espíritu piden de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dan gracias por aquello que el Señor no da, porque entienden por qué no lo da. Y aunque no lo entienden, creen en que Dios no lo dio por el bien de ellos. Pero hay una tercera dimensión. La primera dimensión, dijimos, es lo que yo hago, es la oración vital. La segunda es lo que yo soy, es la oración transformacional. Pero la tercera está ahí, y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Ahora ya no solo me pide que ore yo en todo tiempo, ni que ore en el Espíritu. Ahora me pide que permanezca, pero que ore por los demás, por los que están en el país y por los que están al otro lado del mundo, por los que están en mi casa y los que están a la par de mi casa. Ahora Él me habla de la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión, Él habla de lo que yo genero o de lo que yo produzco. Es la oración fraternal. Es la oración fraternal. Primero, la oración vital, mi día a día. Segundo, la oración transformacional, cuando yo oro en el Espíritu. Se ha vuelto tan grande la experiencia en mi vida que ahora oro en el Espíritu. Y ahora que oro en el Espíritu, el Señor me va a ser útil en la iglesia y en el mundo. Cuando yo estoy preparado para orar en el Espíritu, Dios me hace útil. Porque estoy pidiendo cosas que Dios quiere que se hagan y estoy orando por las cosas correctas en el momento correcto. La oración fraternal es: estoy listo, estoy equipado para ayudar a otros, para suplicar por otros, por todos los santos. ¿Qué significa? Que he logrado crecer y puedo ayudar a otros. Ya no soy carga, ahora cargo a otros. Ya no soy molestia y ahora ayudo con las molestias. Ya no soy un problema, ahora resuelvo problemas. Ya no pido consejo, ahora doy consejo. Lo que está diciendo es que la tercera dimensión es producir algo. Cuando yo he vuelto la oración en algo vital, entonces yo empiezo a orar en el Espíritu. Y cuando yo empiezo a orar en el Espíritu, empieza a rebalsar para los demás. Empiezo a bendecir a los demás. Empiezo a orar por los enfermos, por los misioneros, por los pastores, por los líderes, por los hijos, por la esposa, por el jefe, por los compañeros, por los vecinos. Esta es la oración fraternal. El egoísmo se va y empiezo a ver las necesidades de los demás como propias. Significa que he logrado crecer y puedo ayudar a otros. Significa que ahora ya no soy una carga de alguien, ahora puedo cargar a otro, puedo orar por otro, porque oro en el Espíritu, porque lo hago como algo vital. ¿Y qué implica? Implica dar de lo recibido. Estoy tan bendecido, no materialmente únicamente, estoy tan bendecido que mi bendición alcanza para dar a otros. Dice la Biblia que será como árbol plantado
junto a corrientes, que da el fruto y bendice a todos. Genera una vida productiva para mí y para la iglesia. Comparto fe, comparto amor, comparto ánimo y mucho más. ¿No ha conocido usted personas que solo le trasladan noticias malas o noticias aflictivas o problemáticas? Pablo está diciendo, orad por otros, empezar a producir. Pablo está hablando de una oración que primero empieza como algo cotidiano, diario, después se convierte en algo conectivo con Dios y al final termina bendiciendo a todos los santos y súplica por todos los santos. El principio aquí es, ahora que soy un poderoso guerrero, que no solo lucha, sino que ayuda a otros a luchar. La vida es una lucha. Hay semanas que perdemos la lucha, con los hijos, con el esposo, con el jefe, con nuestra propia vida. Perdemos esa lucha. No nos podemos ayudar ni a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo que ayudemos a otro. De hecho, este culto está dedicado para que oremos por otros. Pero los primeros que tenemos que enderezar es nuestra vida. Y clamar por los demás, rebalsar en bendición por los demás. Pero tenemos que lograr la tercera dimensión, ser productivo, alcanzar a otros con mi bendición. Entonces, hago un pequeño repaso. La oración vital. La oración vital es reconociéndolo en todos mis caminos. No es orando todo el día, sino es compartiendo mi vida con Él. Él ya compartió todo lo que tiene. ¿Qué más nos puede dar Dios? Que vale más que Cristo, que vale más que el cielo, que la salvación, que el perdón, que vale más que ser declarado libre, que vale más que haber perdido el temor a la segunda muerte. Ya no existe para nosotros. Fuimos absueltos, perdonados, tenemos perdón absoluto declarado por Dios y nadie nos puede condenar. Ahora podemos compartir con Él nuestra vida. Comparta su vida con Dios, su diario vivir, compártalo. No debe de orar solo en el oratorio, debe orar en el carro, en la casa, en la tortillería, en el trabajo, donde esté. Y no estoy diciendo de arrodillarse, estoy diciendo de conectarse con Dios. Y lo segundo es la oración transformacional, viviendo mi potencial. Dios me tiene aquí para algo y por algo. Y todas esas cosas le honran. Y yo estoy aquí para honrarle y usted está aquí para honrarle. Y orar en el Espíritu es orar de acuerdo a su voluntad. Y finalmente, la oración fraternal es cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, orando por otros. Estoy tan bendecido, estoy tan agradecido, mi potencial ha crecido tanto que puedo bendecir a otros. Y esos otros pueden ser mi esposa, mi hija, mi hijo, mi vecina, mi vecino, mi jefe, mis subalternos, mi competencia. Pablo dice en el versículo 19 del capítulo 6, y por mí, oren por mí, después de todo lo que han hecho, también oren por mí, porque Él sabe del poder de la oración. Pero primero les dice, oren en todo tiempo, oren en el Espíritu, oren por los demás. Finalmente dice, y oren por mí, a fin del que cuando abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Las cosas del ministerio se harán si esa armadura que hemos recibido le ponemos el espíritu de la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no entendemos a veces el poder de la oración, pero que no lo entendamos no significa que no esté a nuestra disposición. Que no lo entendamos no significa que no podamos vivir en esa dimensión. Pablo dice, orando en todo tiempo. Es decir, metiendo a Dios en mi vida. Pablo dice, orando en el Espíritu. Pablo está diciendo, la oración es una experiencia espiritual. Y Pablo dice, orando por los demás, cuando sean bendecidos, bendigan a otros. Señor, gracias por esa herramienta, por ese poder. Los problemas de nuestra vida, las necesidades en nuestra vida, se deben compartir con Dios. Los aciertos y desaciertos se deben de compartir con Dios. Ya no vea la vida, ya no se frustre por las metas no cumplidas. Vea lo que Dios quiere que vea. Y ya deje de pensar solo en usted, empiece a pensar en lo que Dios quiere que piense. Es decir, piense en los demás. Padre,
permítenos vivir la oración vital, la oración transformacional y la oración fraternal, que es la oración espiritual. Bendícenos, Señor, conforme a tu misericordia. Permite que la oración no sea un hábito, sino que sea una experiencia maravillosa. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.